De acuerdo con un nuevo testimonio de un testigo protegido identificado como Juan, policías, ejército y el grupo criminal Guerreros Unidos recibieron la orden de matar a los 43 normalistas en Iguala. Vamos a platicar sobre esto, pues qué tan sólida es esta versión, por qué surge ahora, con Iñaki Blanco, quien fue fiscal del estado de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Iñaki, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Pascal? Buen día, siempre a tus órdenes. Bueno, se va a cumplir un aniversario más de esa terrible noche de Iguala y ahora surge esta versión de un testigo protegido, el testigo protegido Juan. ¿Qué opinas de esto, Iñaki? Pues mira, es una supuesta, aparente nueva versión, pero debemos tener presente que ya parte de la misma se nos había dado a conocer a finales del año pasado a través del semanario Proceso y después en el periódico Reforma a principios de año. Sobre particular yo te podría decir que pues no basta con mencionar nombres para sostener una imputación. El Ministerio Público debe sustentar sus investigaciones en un cúmulo probatorio y no en meras conjeturas, sospechas y mucho menos en el dicho de un delincuente, Pascal. Ajá. A mí me Esto es parece que una este sujeto, conjetura, esto es una conjetura y un simple dicho no comprobable de un delincuente. es un delincuente, es un testimonio propio de un sujeto suspicaz, vil y cobarde, Ujú. que se esconde bajo un nombre y una figura de supuesto testigo colaborador, cuando sabemos, por el contrario, que participó activamente en la desaparición de los normalistas, así como en múltiples homicidios y secuestros, lo cual debiera ser nugatorio el reconocerlo como tal por ley. Sí. Hay que tener presente que aun cuando a la fecha está libre, no es por ser inocente, sino por supuestas violaciones al debido proceso, y que yo en su dicho, si me lo permites, pues he detectado una serie de contradicciones e inconsistencias, aproximadamente 15 o 20, algunas más relevantes que otras. A ver, tú dices, ¿es fácil identificar a este testigo protegido, Juan? Sin duda, es Gildardo López Astudillo. Ujú. Es un sujeto del que se tiene El Gil. conocimiento, se sabe, que participó activamente en la privación ilegal de los normalistas y en su posterior desaparición. Sí. No olvidemos en este sentido que están ahí los denominados chats de Chicago, las intervenciones telefónicas de la DEA, en donde se escucha una serie de instrucciones que le dan los hermanos Salgado Casarrubias, a efectos de que realice también una serie de plantones, de manifestaciones en contra de la Fiscalía, cuando nos dimos a la tarea de, de consignar a veintitantos elementos de la Policía Municipal. Y de igual manera recibí instrucciones por cuanto a que realizara una serie de acciones tales como bloqueos carreteros. Te digo, hay muchos aspectos que son de tomarse en cuenta. Bueno, ahora, ¿por qué, digo, cómo interpretas tú que ahora surge esto? Digamos, es un intento más de romper pues con la línea de investigaciones que se ha dado en llamar la verdad histórica y querer generar una versión distinta. ¿Lo verías así o cuál sería el propósito, digamos? Me parece que sí, Pascal, en el fondo. Sin embargo, hay un hecho más que claro, y es la participación en carácter de autores materiales e intelectuales de los Guerreros Unidos. Creo que eso no ha cambiado. Ujú. Por el contrario, ahora lo que se busca es involucrar a otras autoridades, ir más allá de la participación de elementos de las policías municipales. Sí. Se refiere, se alude a ex servidores públicos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano, de la Fiscalía del Estado, de la Ujú. Secretaría de Seguridad Pública del Estado, incluso aun cuando a la fecha ya no lo refiere, en su oportunidad involucró al hoy titular de Seguridad Pública en la Ciudad de México, Mario García Harfuch, por cuanto a que recibía una serie de pagos de los Él Guerreros Unidos. mismo, el Gil, fue el que hizo esto. Así es, Ujú. así es. Entonces, ya mira, hay una serie de inconsistencias que me parecen por demás graves y te quisiera mencionar algunas, si me lo permites. Sí, por favor. La intromisión de los normalistas en Iguala fue por tuit. A la fecha no existen testimonios o pruebas para acreditar que los estudiantes fueron infiltrados por delincuentes, Ujú. destacando en este sentido lo que concluyó el CIEI. Ignora o desconoce a conveniencia los antecedentes del caso. Esto es que la Fiscalía de mi cargo investigaba a los Guerreros Unidos desde muchos meses antes a lo ocurrido en Iguala. Ujú. Olvida que esa institución o desconoce esa institución generadora de información y permanente intercambio de la misma con autoridades federales.
miente en lo relativo a la ejecución de dirigentes. El hallazgo de las fosas de Pueblo Viejo se dio a partir del testimonio de 4 integrantes de Guerreros Unidos que dan mi cargo, a los cuales aseguraron equipos de telefonía en los que se hallaron imágenes de sus crímenes. En el procesamiento de las fosas hubo presencia de personal de la CNDH en carácter de observadores. Se trataba de cuerpos completos, expuestos al fuego, pero con presencia de tejidos blandos. Y conforme al cronotanato diagnóstico, se determinó que esas personas perdieron la vida entre 15 y 30 días antes del hallazgo, por lo que no hay correspondencia en tiempos. En el procesamiento de estos cuerpos participaron los servicios periciales de la PGR y de la Fiscalía del Estado y de la División Científica de la Policía Federal, dando intervención a la CNDH y a las peritos forenses argentinas, estas últimas reconocidas como coadyuvantes. Y algo bien importante, Pascal, dado mi experiencia como Ministerio Público en los casos Colosio y Posada, así como por haber sido delegado de la PGR y titular de secuestros en Naciero, es iluso, absurdo, inverosímil y hasta demencial que me hubiera coludido con delincuentes para cambiar unos cuerpos por otros o generar un cambio de identidad, cuando a la fecha existen sofisticadas técnicas en materia de identidad de personas propias de la genética forense. A otro aspecto que yo creo es muy importante es el relativo al hallazgo de restos en el vertedero de Cocula y en el río San Juan. Aquí se desconoce o ignora la línea de tiempo cronología de los hechos. Para entonces el control de la investigación estaba en manos de la PGR. Y en este sentido debe tenerse por demás presente que los restos de referencia fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada, esto es, a un fuego no controlado como es el de un horno crematorio. Los restos presentaron distintos niveles de afectación o degradación, arrumamiento, calcinación y carbonización. Eso está debidamente dictaminado, Pascal. Oye, Iñaki, ¿cuál es tu interpretación, digamos, de este testimonio en el sentido de por qué lo da? ¿Lo da porque le piden que lo dé? ¿Lo da porque cree que de esta manera se ayuda a sí mismo? ¿Por qué lo da y por qué en este momento? ¿Cuál es tu interpretación? Mira, hay que tener presente que este sujeto ya había declarado cuando fue detenido por la anterior administración federal, por la PGR. En ese entonces él rindió una declaración y una ampliación de la misma. Y yo pregunto también, ¿a cuál debemos hacerle caso? Tú bien sabes que existe jurisprudencia en el sentido de que las declaraciones que valen son las primigenias. Ahora hay una serie de variantes que me parecen importantes y en ese sentido también hay jurisprudencia que nos permite concluir que se trata de una ampliación de declaración con contradicciones, con inconsistencias, que resulta extemporánea e incongruente. Yo creo que las actuales autoridades no debieran dar mayor crédito a esta declaración. Es una declaración además o testimonio de oídas, singular y aislado, porque el sujeto se excluye de haber participado en los hechos y refiere que se enteró de todo a través de algunas comunicaciones, de mensajes de BlackBerry o de su presencia en algunas reuniones donde se plantearon estos temas. Oye, leí una parte y me sorprendió mucho que habla de una casa de seguridad, pero cuando le piden que la ubique no puede. Así es, esa es una de las partes, creo yo, endebles de su testimonio. Te reitero, hay aspectos que están debidamente soportados en la parte técnico-pericial. No sé cómo pretenden echarlas abajo o cómo este sujeto pretende sostener su dicho. No sé si recuerdas también que en su momento hubo un dictamen que me parece por demás importante, a efecto de establecer si existió o no una columna de humo en el vertedero de Cocula, y para ello se empleó tecnología satelital. Obviamente influyeron las condiciones climatológicas, Pascal, pero jamás se determinó que hubiese existido una columna de humo en Iguala. Este sujeto dice que se empleó o que se hizo un crematorio en esa localidad. Bueno, pues ahí está otra pericial que permite echar abajo lo que este sujeto señala. Bueno, pues todo esto se da cuando queda poco más de un mes, bueno, prácticamente 2 meses para un nuevo aniversario de estos terribles hechos. ¿Tú crees que está subiendo la presión para dar resultados? Porque, digamos, fue un compromiso de campaña de este gobierno, digamos, dar con el paradero o conocer la historia completa de qué le pasó a los muchachos. ¿Tú crees que está subiendo la presión? Sí, en efecto, la presión sube. Se van a cumplir 7 años de este lamentable suceso. Sin embargo, creo yo que el Ministerio Público debe actuar siempre indefectiblemente a partir de cúmulos probatorios
y no a partir de meras sospechas o conjeturas, y mucho menos, te repito, del dicho de un delincuente, que no precisa circunstancias de modo, tiempo y lugar, que no establece cómo, dónde, cuándo y por qué. Pues Iñaki Blanco, vamos a mantenernos al tanto. Te agradezco mucho que me hayas concedido esta entrevista. Al contrario, siempre agradecido contigo por el espacio. Que tengas buen Gracias. día. Saludos, Iñaki Blanco.